Tenemos el siguiente ejercicio para resolver. Eh, la primera parte nos dice que descarguemos el archivo datogeo.zip, se lo descomprima, y en el directorio se encuentran tres archivos. Uno es el archivo alt.tip, que es un archivo que contiene las alturas de un área geográfica, de un área de estudio. Estas alturas están medidas en metros sobre el nivel del mar. Es un archivo raster, es un archivo de celda. Lo mismo tenemos el archivo pH, que es un archivo también que contiene, mejor dicho, el pH del área de estudio. El pH es un indicador de la Tierra, ¿ya? Eh, y también cada celda representa cuánto de pH hay en esa celda. La radiación es el nivel del sol que da en ese lugar, también es otro indicador de la Tierra, cuánto de luz solar le llega, y también un archivo raster, y cada celda representa cuánto es la radiación en ese terreno. El río es un archivo de tipo vectorial que pasa por el área de estudio también, ya lo vamos a ver. Entonces nos piden en esta primera parte cargar esos archivos en un proyecto de ArcGIS, crear un directorio salida y guardar el proyecto con el nombre examen, ¿ya? Entonces para ello vamos a ir al, al ArcGIS y vamos a ubicar nuestro directorio donde hemos bajado, ¿ya? En este caso, eh, mi persona lo bajó en la unidad D, y el laboratorio de SIC, en un directorio que es solo del laboratorio de SIC, dentro de los exámenes, y acá tenemos el, el- vamos a, entonces tenemos el laboratorio, se encuentra nuestro archivo aquí en LabSIP, examen, y aquí lo bajé los datos, lo descomprimí, y son tres archivos, lo que tengo que subir: las alturas, el pH, es otro indicador, y la radiación, y además el frío. Estos son los cuatro archivos que nos proporciona. Como le digo, el río lo voy a poner incluso en azul para que se vea que es un poquito más grueso, para que se vea el río, ¿ya? Ese es el río, para que ustedes lo vean mejor. Ese río que pasa por el área está muy grueso. Ahí. Ese río que pasa por la zona, este es, vamos a ir, esta es la radiación. ¿No? La radiación es baja en esta zona, en la zona sur es media, y en la zona alta, en la zona roja es bien alta, o sea, el sol llega con mayor intensidad. Viendo el otro archivo es el pH acá está en la parte negra está entre 1 y 2, en la parte rosada entre 2.1 y 5.4, y así sucesivamente, ¿ya? Y la altura, que es este otro archivo, que nos explica acá que la altura más baja es la parte negra, ¿ya? Y la altura más alta es esta parte que tiene blancos, ¿ya? De 5.996 metros sobre el nivel del mar. La parte más baja está a 128 metros sobre el nivel del mar. Eso es lo que nos explican allá. Bueno, dice que subamos esto, creemos un directorio salida para guardarlo. Ya nos dicen, ¿no? Acá vamos a poner un nuevo directorio. Vamos a crear un directorio denominado salida. ¿Ya? Eso es lo que nos pide. Y démosle un nombre, dice, a este proyecto. Lo vamos a guardar entonces el proyecto con el nombre de... eh, le vamos a dar el nombre de... eh,
podemos decirle acá que sea mi directorio favorito, para trabajar mejor, no. Entonces le digo en la unidad de en LabSIP, exámenes, y le puedo decir que este va a ser un directorio ya fijo para este proyecto, y entonces cuando le damos salvar como, nos vamos a ese directorio favorito, que está en la unidad de LabSIP, exámenes, y aquí vamos a guardar el proyecto. Ya está sin título, le vamos a llamar examen. Lo guardamos y con esto estaríamos terminando esta primera parte. Pasamos a la siguiente pregunta y acá nos dice, con los archivos cargados en ArcGIS, utilizando la herramienta de geoprocesamiento de ArcGIS, se pide calcular la cantidad de hectáreas que tiene el área de estudio con alturas entre 500 y 1800 metros sobre el nivel del mar. Para el cálculo, considerar un tamaño de celda de 50 por 50 y un sistema de coordenada WGS 84 UTM zona 19S, y hacer todos los cálculos con 2 decimales, guardar los nuevos archivos en el directorio salida. Una vez hagamos este proceso, vamos a obtener las hectáreas, y aquí vamos a colocar las hectáreas. Acá vamos a colocar los archivos, el archivo de donde obtuvimos este dato. En la parte final, qué herramientas utilizamos para obtener ese dato. Entonces nos vamos a ir al ArcGIS nuevamente y vamos a, a hacer la primera eh, pregunta. Nos dice que tenemos que, estas son las alturas, ¿ya? Que están entre 128 y 5.996. Se quiere solo obtener las alturas que estén entre 500 y 1.800, entonces hay que reclasificar. Pero previamente tenemos que ver que este archivo, ¿ya? Este archivo solamente tiene, vamos a ver, primero fíjense que el tamaño de celda tiene que ser 50 por 50, ¿ya? Segundo, nuestro sistema de coordenada es GWS 84. Y acá nos piden que sea 50 por 50, que sea GWS 84, pero con la proyección UTM zona 19S. Entonces tenemos que reproyectar y reclasificar este archivo para lograr lo que están pidiendo. Vamos entonces a abrir nuestras herramientas de Arthur Books. Ahí nos salió. Y lo primero que tenemos que hacer es reproyectar. Para eso vamos a utilizar las herramientas de proyección y transformación para archivos raster. En este caso, el archivo raster que vamos a reproyectar y cambiar la celda. Utilizamos la herramienta Project Raster, ¿ya? Esta herramienta nos pide cuáles archivos que vamos a reproyectar, en este caso la altitud, porque nos piden solo que reclasifiquemos aquellos que están entre 500 y 1800 metros sobre el nivel del mar. Ahí tenemos la altitud. Nos piden, fíjense que tiene este sistema de coordenadas WGS 84, y acá nos dicen en el enunciado que tiene que ser, además UTM zona 19 es una proyección de esa naturaleza. Entonces nos piden con qué nombre vamos a reclasificar, ¿ya? Entonces nos venimos acá a nuestro directorio de trabajo. Acá están los datos geográficos y aquí en salida tenemos que guardar este nombre con el nombre de altura.geo, le vamos a llamar. Reproyectado, proyectado, como quieran. El nombre que ustedes quieren ponerle.
Y el sistema de coordenadas que vamos a usar es una proyección del sistema de coordenadas UTM WGS84. Esto se encuentra en Sudamérica, en la zona, en realidad es la parte de Cochabamba, 19S. Y más abajo nos piden el tamaño de celda. El tamaño de celda es de 91 por 91, entonces tenemos que cambiarlo de 50 por 50. Y listo, ya estamos. Y bien, ahora una vez tengamos nuestro archivo ya con las celdas, con el tamaño correspondiente y con la posición correspondiente, ya vamos a clasificar solo aquellas alturas que estén entre 500 y 1800 metros sobre el nivel del mar. Como ven, se generó el archivo con alturas. Podemos darle, no es necesario esto, pero pueden darle otros colores si gustan. Ya puede ser de acá. Vamos a hacerlo al revés. Esto es forma, no necesariamente implica que lo tienen que hacer tal como lo estoy haciendo, ¿no? Lo pueden hacer de otra manera. Otros colores, otras características. Vamos a ver con esto. Bueno, aquí toda la parte amarilla es la parte más baja y toda la parte azul es la parte más alta, ¿ya? Entonces, de esto nos piden entre 500 y 1800 metros. Entonces, nos vamos a la herramienta que se tiene acá en análisis espacial, se llama RECLASS. Entramos a RECLASS y el que vamos a reclasificar es la que ya tiene las características 50 por 50 metros que representa cada celda, que es esta de acá. Y aquí podemos, fíjense, esta es la clasificación, son 9 grupos que se tienen, pero yo solo quiero entre 1800, va entre 500 y 1800, nos vamos a clasificar. Y aquí le digo que quiero 3 niveles. El primero que vaya hasta 800 metros, va de 500 metros sobre el nivel del mar a 1500 metros sobre 1800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, es este rango de acá que lo demás se descarta, ¿ya? Entre 500 y 1800. ¿Ya? Y nos da, entonces lo que necesitamos reclasificar es entre 500 y 1800 que está con valor 2. Ya podemos esto, ponerlo con valor 1 y a los demás con valor 0. O yo voy a hacer lo siguiente, voy a poner que no me interesa, no, que esté como nulo, eso, no data significa nulo. Y entonces me va a marcar con con valor 1 la celda que están entre 500 y 1800. Bueno, acá me dice que se va a llamar el nombre, le voy a llamar altura geo reclasificado en el directorio salida y le voy a dar procesar. ¿Ya? Entonces esto va a procesar. Se generó, como ven, se generó el archivo raster con células de color naranja. Y de todas estas alturas, todas las células de color naranja están con alturas entre 500 y 1800 metros de nivel. Así fue clasificada con valor 1 y de color naranja. En este caso, a usted le puede salir otro color. Bueno, entonces, ahora me piden cuántas, acá me dice, cuántas hectáreas tiene, eh, cuántas hectáreas tiene, voy a desticar la parte de altura. Toda esta zona naranja, ¿cuántas hectáreas tiene? Ya, entonces, para ello me voy pues al archivo que ya tiene la, la,
las alturas, y estas son la cantidad, son 10 millones de celdas que cumplen con esa característica de estar entre 500 y 1800. Son celdas. Cada celda, como hemos reclasificado, tiene 50 por 50, ¿no es cierto? Entonces tenemos que adicionar un campo para la dimensión de la celda en metros. Celda, vamos a poner la celda en metros cuadrados. ¿Cuánto? Vamos a poner de tipo float un campo con 18 dígitos y 2 decimales para que sea un número grande. Y entonces acá vamos a poner que vamos a calcular. La celda es de 50 por 50, por lo tanto aquí 50 por 50. Entonces cada celda me representa 2500 metros cuadrados. Entonces, si yo multiplico la cantidad de celdas por los metros cuadrados de cada celda, me va a dar la cantidad de metros cuadrados que tiene toda esa área, toda el área, ¿no? En este caso estamos hablando de toda esta área de color naranja, es la cantidad de celdas y cada celda mide 2500. Bueno, entonces lo que me queda es calcular los metros cuadrados de toda esa área. También vamos a poner un campo de tipo float de 18 dígitos con 2 decimales. Ok, entonces ahora lo que nos toca es calcular cuántos metros cuadrados tiene ese área. Para ello multiplicamos la cantidad de celdas por la dimensión de cada celda en metros cuadrados y esto me da los metros cuadrados que tiene la zona, es decir, esta zona de acá, toda esta zona, ¿no?, que está de color naranja. Ahora, como me piden hectárea, tengo que dividir esto en 10, entre 10.000, porque una hectárea tiene 100% es 10.000 metros cuadrados, entonces tengo que dividir esto para obtener las hectáreas, tengo que dividir esto eh, entre 10.000. Entonces, igual necesito 18 dígitos. Mejor si el número es lo más grande con 2 decimales, así nos dicen. Y acá tenemos entonces que calcular la cantidad de metros cuadrados que tengo. Lo tengo que dividir en 100%, da 10.000 metros cuadrados. Y esto nos lo dará las hectáreas. Entonces, son 2.207.217 eh, hectáreas, lo que con esto nos permite dar respuesta a nuestro, eh, acá pegamos, ¿de qué archivo sacamos? El archivo altura, geo, R, el clasificado, de ahí hemos sacado esta información. ¿Y qué herramienta hemos utilizado? Project Raster, para darle la proyección y el tamaño de celda, y hemos utilizado Reclassify o reclasificación, ¿no? Y entonces con esto tenemos nuestra eh, respondido esta pregunta. Luego nos piden que utilizando la herramienta con los archivos que ya están cargados en el proyecto y utilizando la herramienta de geoprocesamiento, se pide calcular el área de influencia del río en kilómetros cuadrados dentro del área de estudio. El área de influencia es de 1.500 metros. Para el cálculo, considerar el tamaño de celda de 50 por 50, como todos nos piden con 50, y un sistema de coordenadas de 19, GWS 1984 UTM, zona 19S. Bien, nos vamos entonces al GIS. Y ahora tenemos que trabajar vamos a cerrar todo esto, ya cumplieron su ciclo. Ahora vamos a trabajar con eh,
otros archivos. Entonces nos piden acá eh, el río. El río está por más abajo, ¿dónde está el río? Aquí está el río. Este es el río y el área del área de estudio es este, pero vamos a trabajar sobre el área de estudio que ya hemos procesado, que es el que ya tiene esto de acá, ¿no? Entonces, el área de estudio. Podemos trabajar con otro área también, ¿ya? Con cualquier otra área, igual nos va a dar el mismo resultado. Vamos a hacerlo, si gustan, con la radiación, ¿ya? Y nos piden, primero nos piden el área de influencia. ¿Qué es el área de influencia? Es el ancho que alrededor, la anchura que está alrededor del río, es el área de influencia, ¿ya? Que cubre el río, ¿ya? Y nos dice que son 1500 metros. Entonces, primero tenemos que calcular el área de influencia. Para ello nos vamos a geoprocesamiento y le damos buffer. Buffer nos permite hacer justamente área de influencia. Eh, eh, si le damos puntos, si le damos línea, él hace aquello, ¿no? Entonces acá vamos a tener el río, que es una línea. Tenemos que decirle que se va a llamar nuestro archivo de salida, se va a llamar río buffer o río influencia. No, río buffer, porque todavía no es el área de influencia, es río buffer. Y tenemos que medirlo en metros, porque nos dicen allá 1500 metros. El buffer se trabaja 750 a cada lado del río, hacen 1500, ya, 750. Y acá no es más. Vamos a darle OK. Vamos a darle OK. Y está procesando ahora el buffer del río. Río buffer se llama. Bueno, nos dio un error. Y eso porque el río no está también georreferenciado. Si nos vamos al río y vemos sus propiedades, no está en la proyección, fíjense, correspondiente. Tenemos que convertir esto. Para ello tenemos que venir acá también a, a proyección. Y aquí tenemos que hacer la proyección de río. Y ya fíjense que está también con esta proyección. Tenemos que guardar donde corresponde. El directorio salida. Y se va a llamar río geo también. Todo tiene que estar en esa proyección. En este caso, como es vectorial, no importa, o sea, no corresponde el tamaño de celda, pero sí la proyección. ¿A qué proyección tenemos que llevarnos? A la proyección, al sistema de coordenadas, UTM, WS84, Suramérica, 19S. ¿Ya? Eh, y se va a llamar río Geo, ¿no? Entonces, ya tenemos acá reproyectado el río. Ahora sí nos sale bien. Y con este río reproyectado, lo vamos a llevar al río que nos acaban de crear. Está aquí en salida. Este río Geo lo tenemos acá y este es el río. Ya no vamos a ocupar excepto acá. Y ahora procedemos a calcular el buffer de este río Geo. Entonces, buffer
del río Geo se va a llamar eh, río Geo Buffer. Río Geo Buffer, ¿ya? Y acá tenemos, son 1500, o sea, 750 cada lado, hacen los 1500 y no es más. Procedemos a procesar. Y este es el buffer del río. Vamos a quitar esto de acá y vamos a poner un color más celeste y un poquito más agresivo. Y ok. Entonces, si ustedes se fijan, este es el buffer. Tiene 1500 metros, si lo medimos con la reglita. De aquí a acá hay 1500. ¿Ya? Listo. Entonces, ya tenemos los archivos altura, geo, tenemos el buffer y podemos aplicar eh, sobre cualquiera de estos, ¿ya? Vamos a aplicar, voy a borrar la... Vamos a trabajar sobre la radiación, aquí está la radiación, ¿ya? Y vamos como bueno, la radiación tenemos que ponerla también en 50 por 50, ¿ya? Tenemos que ponerla en 50 por 50 y en una proyección, ¿ya? Previo a sacar el área de influencia. Entonces acá lo que tenemos que hacer es eh, la radiación, tenemos que ponerla en el tamaño correspondiente de celda y la proyección, ¿no? Entonces nos vamos a proyecciones de raster, la radiación, entonces la radiación tenemos que proyectarla. Fíjense que está como GWS 84, tenemos que ponerla como, aquí tenemos que darle un nombre que se llama radiación G. Usted puede poner el nombre que ustedes gusten y el sistema de coordenadas tiene que ser el que se indica en el ejercicio, que es UTM, WS 84, Sudamérica, 19 es. Ya, aceptar. Y ese va a ser nuestro sistema de coordenadas. Y las celdas tienen que ser también de 50 por 50. ¿Ok? Y ahí vamos a tener la radiación ya clasificada y con la proyección correspondiente. Entonces nos generó una radiación geo. Vamos a ir ya sacando esta radiación de acá para que nos quedemos con el archivo de trabajo. Entonces tenemos el buffer del área de influencia del río y tenemos la radiación. Entonces podemos calcular, como ya esta radiación tiene las celdas con el tamaño correspondiente y la proyección correspondiente, entonces lo que queda es cortar. Para eso hay también otra herramienta que se llama, en análisis, por acá se llama extracción por máscara. Y entonces yo quiero cortar de la radiación, que ya está georreferenciada y con tamaño de celda 50 por 50. Voy a extraer todo lo que me indica en este buffer y le voy a poner un nombre, ¿no? Eh, Sería el río Geo INF área de influencia.
ok, y genero extraigo lo que está dentro de este buffer, extraigo lo que está dentro del área de estudio de la radiación. Como aquí todos, pero todos miden 50 por 50, entonces cada celda que esté en este área de, que sería esto de acá, esto, fíjense, ¿no? Todas miden 50 por 50 independientemente del color. Entonces me piden cuántas hectáreas tiene cada una, mejor dicho, todo este paso del río. Como sabemos, si nos vamos a la propiedad, cada una de las celdas cortadas del área de influencia del río tienen 50 por 50 y tienen una proyección WGS 84 UTM zona 19. Es perfecto. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Sobre como ya tenemos los datos, ya sabemos que el río tiene por cada, bueno, dentro de la reacción baja, dentro de la reacción, podemos hacer una reclasificación aún más de esto, una segunda reclasificación, si gustan, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a venir para que quede ya definitivamente eh, bien trabajado, vamos a hacer una reclasificación de este archivo que se llama el área de influencia. Y fíjense que acá yo necesito que todos tengan el mismo número. Le voy a poner uno, o sea, para que no haya diferencia, uno y uno. ¿Ya? Y acá le tengo que llamar eh, radiación GeoInc R, reclasificado. Salvamos y guardamos. Ahora, si se fijan, esto va a tener un solo color, una sola clasificación. Ahí está. Fíjense que el río ya no tiene varios colores, tiene un solo color. Por lo tanto, con este archivo ya puedo hacer mis cálculos. Tengo 267.663 celdas que cubren todo este área de influencia del río que pasa por el área de estudio. Por lo tanto, como me piden las, el, el tamaño de celda por metros cuadrados, o metros cuadrados por celda, como quieran llamarlo, metros cuadrados por celda. Ya vamos a poner acá un float, como siempre, de 18 con 2 decimales. Ustedes pueden utilizar cualquier otro tipo de dato. Ya. Y aquí el tamaño de celda es 50 por 50. Se repite 50 por 50. Ok. 2500. Y si yo multiplico la cantidad de celdas por su tamaño, me da a dar tantos metros cuadrados. Entonces vamos a calcular también acá. Metros cuadrados del área de tipo float de 18,2 y hago el cálculo de multiplicar la cantidad por los metros por célula. La cantidad por los metros cuadrados que tiene cada celda y me va a dar un número, eh, a ver, algo no hice bien. No, no por metros, me estoy multiplicando por sí mismo, por metros cuadrados por celda. ¿Ya? Entonces acá me da ese número grande, son 669.157.500 metros cuadrados, pero nos piden, si no me equivoco, kilómetros cuadrados, perfecto, entonces nos vamos a ir acá y tengo que
adicionar un campo para calcular los kilómetros cuadrados, lo mismo float, lo mismo 18 y 2. ¿Ok? Y acá calculamos los kilómetros cuadrados. Un kilómetro cuadrado tiene 1000 por 1000, que si multiplicas 1000 por 1000 es 1.000.000. Entonces, aquí vamos a decir que estos metros cuadrados dividido entre 1.000.000. ¿Ok? Y el resultado es el que está acá. Este número lo copiamos y nos lo ponemos en nuestra pregunta como respuesta, ¿no? ¿Qué se llama el archivo de donde hemos sacado? Se llama río buffer, que le vamos a esto, río geoinf R, río geoinf R, río geo, área de influencia, reclasificados. Escribe aquí separado las herramientas que utilizamos. Lo primero que hicimos fue hacer project raster, lo proyectamos el raster. Ya, luego, primero hicimos buffer al río, utilizamos buffer al río, luego lo proyectamos el raster, el raster de la radiación y finalmente, aquí vamos a poner bien buffer, finalmente hicimos la reclasificación y finalmente hicieron los cálculos en la tabla y cálculos en la tabla. Bueno, no me tiene que detallar aquí el cálculo de la tabla, nos vamos a la siguiente. Y acá nos dice con los archivos, utilizando la herramienta de geoprocesamiento, allí se pide calcular las hectáreas con las tierras altas para sembrar quinoa. Las tierras altas para sembrar quinoa son aquellas que cumplen las siguientes condiciones. Tienen un pH entre 5.5 y 6.5, están a una altura de 500 y 1800, esto ya lo calculamos, y tienen una radiación media a alta, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer así es utilizar la herramienta eh, que tenemos acá. Sobre estos tres archivos, ¿ya? Se llama MathAlgebra Raster Calculator, ¿ya? Bueno, aquí tenemos que sumar, ¿ya? La altura está de aquí, que ya está reclasificada. Aquí están los 500 y 1500 a 1800 metros sobre el nivel del mar. Y tenemos que sumar la radiación media alta eh, de acá de este archivo, del GOR, o tenemos que hacerlo un, ¿no? Y del pH también, ¿ya? De este pH. Bien, para poder sumar tienen que tener los mismos tamaños de celda. Entonces, y en todos casos nos dicen que tenemos que tener 50 por 50 y la misma proyección que es UTM 19S. Entonces, vamos a ir, el río ya no lo necesitamos, vamos a ir borrando el río y los demás. Bueno, eliminamos todo lo que no nos sirve y nos quedamos con la altura geo, que esta son las alturas que están entre 128 y 5.996, pero ya tienen tamaño de celda 50 y tienen la proyección. La radiación geo también, ¿ya? Lo movemos para acá, ahí, ¿ya? La radiación geo.
La altura geo, el pH no lo tenemos como geo, entonces tenemos que trabajar con este archivo y para ello vamos a proyectar este raster que no está proyectado, es el pH. Como ven, tiene otro sistema de coordenadas y a nosotros nos piden otro sistema de coordenadas. Entonces le vamos a llamar pH guión geo a nuestro archivo, ¿ya? Y va a tener un nuevo sistema de coordenadas que es el que ya conocemos, UTM 19S. Si ustedes gustan, lo pueden poner como favorito para que le aparezca ya acá y no estén todo el tiempo buscando, ¿eh? Y tenemos un tamaño de celda, que necesitamos un tamaño de celda de 50 por 50, ¿ya? De 50 por 50, ¿ok? Y entonces vamos a tener ya un pH con las características 50 por 50. Está procesando, terminó de procesar. Y entonces fíjense que tenemos el pH geo, por lo tanto este de acá ya no lo ocupamos. También la altura, ah, sí, la altura geo. Y tenemos acá las tres alturas geo. Ya también tenemos radiación y altura reclasificada, ya lo tenemos. Lo voy a subir esto, lo tenemos acá en el directorio. Entonces tenemos la altura reclasificada, es decir, de 500 a 1800, ya está. Y también tenemos reclasificada la radiación, la altura. No, no tenemos la radiación reclasificada, pero el pH tenemos como geo y la radiación también como geo, ¿ya? Entonces, tenemos que reclasificar la radiación de media a alta y el pH de 5.5 a 6.5. ¿Cómo se hace eso? Tenemos que venir acá a reclass, la radiación geo, y nos dice que solo necesitamos esta y esta radiación. Esta queda, entonces lo que podemos hacer es ponerle 1 a esta radiación y lo podemos dejar en 0 también, pero pongámosle no data. Y tenemos que guardar el archivo con el nombre de ratgeo de clasificar. Ratgeo reclasificar. Le damos OK. Y finalmente, también el pH tenemos que reclasificar. pH tenemos que reclasificar, utilizamos la misma herramienta. Acá dice que este es el 1, este es el 2. Necesitamos el 3 y el 4, nada más, el 3 y el 4 que nos van a servir como dato. Y lo demás no nos van a servir, quedarían como no data. Es mejor ponerlo así o lo pueden poner 0 a todos, a los que no sirven. Y este también, son 3 y 4 nada más que van a servir para mi estudio. Y acá le vamos a llamar pH
pH, GeoR, reclasificado. Bien, con estas condiciones ya dadas, entonces nos vamos a quedar solo con los que tienen R. Queremos que procese. Ahí está. Nos vamos a quedar con los archivos que contienen la letra R al final. Este ya no va. Es radiación, acá no es real. Y es con eso. Entonces aquí están las tres condiciones. El pH entre 5.5 y 6.5, la radiación de media alta y la altura entre 500 y 1800. Todos tienen valor 1, fíjense. ¿Ya? Entonces, vamos a sumar las zonas, ¿ya?, que cumplen estas condiciones con la herramienta para terminar ya, con la herramienta Raster Calculator. Y vamos a sumar estas tres. Esta más esta más esto. O sea, que tengan el pH entre 5.5 y 6.5, la radiación de media alta y la altura de 500 a 1800, sumamos esos tres y esos son los lugares donde se puede eh, sembrar la quinoa. Entonces podemos decir acá como final, eh, zona para la quinoa, para sembrar quinoa, son todos los que cumplen estas condiciones. Le damos OK y nos piden, entonces intersectan las tres características y vamos a ver que tenemos entonces tenemos, si destiqueamos todo esto es la zona apta para sembrar quinoa, y nos piden cuántas hectáreas es. Entonces, lo mismo que los otros, ¿no? Tenemos la cantidad de celdas, son 3 millones de celdas. Como hemos visto, cada celda, eh, celdas por metros cuadrados, o metros cuadrados por celda. Es de tipo float de 18,2. Ok. Entonces, el cálculo es muy sencillo de eso, es un tema aritmético, es contar, eh, no, es 50 por 50. ¿Sí? 50 por 50 y necesitamos entonces los metros cuadrados. Finalmente, los metros cuadrados, float de 18 por 2. ¿Qué le damos? Y aquí están los metros cuadrados, que serían multiplicar la cantidad de celdas por los metros cuadrados por celda y nos da el total de metros cuadrados que tiene toda esa área, que es un número bastante grande. Y finalmente, como nos piden esta área, tenemos que crear otro campito, otro atributo, una tabla, para poner el nombre que se llame hectárea. Y esta hectárea es el resultado de, acá tenemos la cantidad de metros cuadrados, es un número grande, y como nos piden hectárea, es de 100%, serían 10.000 metros cuadrados, lo dividimos entre 10.000 metros cuadrados, y esta es la cantidad de hectáreas que tenemos que registrar en nuestro archivo acá. ¿Ya? Y finalmente tenemos que, entonces se llama zona quinoa, se llama el archivo de donde sacamos este valor,
Y acá hemos utilizado varias herramientas, ¿no? Como el Project Raster, como el GPLAG, ya, y si tienen otra herramienta más, la coloco. Y finalmente, vamos, los ejercicios, todos los archivos que están en el directorio salida, se los comprime, esto se lo comprime y se lo envía en la plataforma.